Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a abordar de manera muy rápida la elasticidad de la demanda que me hizo falta ver con ustedes en clase. Bueno, con sus demás compañeros los voy a ver también en el salón, pero pues dado que ustedes ya lo requieren para el Interpolitécnico, decidí hacer este video. Y bueno, nosotros ya vimos en clases que la elasticidad mide la sensibilidad. En el caso de la demanda, mide la sensibilidad del consumidor cuando se da una modificación. En el caso de la elasticidad precio-demanda, pues una modificación en el precio, ¿no? Es decir, cuando se modifica el precio, cómo impacta en la cantidad demandada. Para el caso de la elasticidad ingreso-demanda, cómo es que un cambio o una variación en el ingreso impacta en la cantidad demandada y a partir de ello, pues podemos clasificar los bienes en bienes normales o bienes de lujo o bienes inferiores, ¿no? Pero también hay otra elasticidad de la demanda que se llama elasticidad cruzada de la demanda. Y se llama así, se llama cruzada porque lo que hace es cruzar, ¿no? Los datos de dos bienes, es decir, comparar dos bienes. Ajá. Y a partir de esta elasticidad, pues podemos determinar si estos dos bienes que estamos comparando entre sí son sustitutos o son complementarios. Es decir, en el mercado nosotros vamos a encontrar bienes que se sustituyen entre ellos. Por ejemplo, no sé si recuerdan que hicimos un ejercicio en donde hablábamos del café y el té, ¿no? Entonces, podemos saber si estos dos se sustituyen el uno al otro o si son complementarios. Ajá. Los sustitutos son aquellos que puedo dejar de consumir uno y satisfacer la necesidad que cubría con ese bien a través de otro bien. Los bienes que son complementarios son aquellos que van juntitos, ¿no? Por ejemplo, la gasolina con el petróleo, ¿no? Em, Porque para poder producir gasolina, pues requerimos petróleo. Uno como muy sencillo sería la limonada y el limón, ¿no? Porque para poder producir limón para poder producir limonada, perdón, se requiere de limón, ajá, es decir, por eso son complementarios, porque forzosamente para la producción de uno se requiere del otro, ajá. Entonces, vamos a verlo con un ejercicio. La fórmula que se utiliza para la elasticidad cruzada de la demanda es la misma que empleamos para la elasticidad precio de la demanda y elasticidad ingreso de la demanda. La diferencia es que ahora vamos a hacer la comparación entre dos bienes. Voy a compartir mi pantalla y bueno, aquí yo tengo un ejercicio en el cual estoy hablando de dos satisfactores, ¿no? Que es justo del ejemplo que les daba, el café y el té. Dos satisfactores o dos bienes, ¿no? Y para poder analizar la elasticidad de la demanda, recuerden que siempre requerimos un dato previo, ajá. Es decir, como cuando hablamos de Q1 y Q2, ¿no? Y P1 y precio 2. Lo que estamos haciendo es que estamos comparando dos temporalidades. Y bueno, para este caso, igual, ¿sí? Tenemos un antes y un después. Es decir, el antes es el uno y el después es el 2. Y para estos dos satisfactores, para cada uno de ellos tengo el precio y la cantidad para el antes y el precio y la cantidad para el después, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber es si estos dos bienes son sustitutos, es decir, si uno sustituye al otro, o si son complementarios, es decir, van juntos. Ajá. Entonces, analizamos el comportamiento y vemos que em, cuando el café tiene un precio de 40 pesos, se demandan 50 unidades. Sin embargo, en un tiempo después, el precio aumenta y pasa de 40, ay, ya lo borré, de 40 a 60, ¿no? Pasa de 40 a 60. Otra vez lo borré. Ajá, pasa de 40 a 60. Ajá. Y esto genera que al aumentar el precio,
Antes se demandaban 50 unidades y ahora se demandan 30, es decir, disminuyó la cantidad demandada ante un aumento en el precio, que es lo que dice la ley de la demanda. Ajá. Aquí lo importante o lo interesante es que analizamos cuál es el comportamiento del té. Como vemos, el té, tanto antes como después, tiene el mismo precio, es decir, no se modifica. Sin embargo, hay un aumento en la cantidad demandada. Antes era de 40 y después es de 50 unidades. Ajá. Es decir, lo que podemos ver desde esta tabla es que el aumento en el precio del café generó una disminución en la cantidad demandada y de café, pero aumentó la cantidad demandada de el té. ¿Sí? Permítanme un momento. Ok, entonces decíamos que el aumento del precio genera una disminución de la cantidad demandada de café y a su vez, pues los consumidores en lugar de consumir café, pues van a consumir ahora. Ahora, ¿cómo podemos demostrar esto a través de la fórmula? Bueno, nosotros sabemos que lo que vamos a hacer es calcular el incremento o la modificación en la cantidad de un bien respecto al precio del otro bien. Por eso es cruzada, porque estoy cruzando los datos, es decir, voy a tomar las cantidades de un bien y los precios de otro bien, ¿sí? De tal forma que si la elasticidad es positiva, yo estoy hablando de un bien sustituto. Y si la elasticidad es negativa, estoy hablando de bienes complementarios. Ajá. Ahora, la elasticidad cruzada de la demanda se expresa con la siguiente ecuación, que es, como les decía, voy a cruzar las cantidades de un bien con los precios del otro bien. Entonces, para identificarlos, a uno le voy a colocar, va a ser el bien Y el otro va a ser el bien X. Ajá, entonces, lo que voy a hacer es la cantidad demandada del bien X, es decir, del T, 2, ¿no? Es decir, esta de acá, menos la cantidad demandada del bien X, 1, es decir, sería esta. Ajá. Todo eso entre el precio del bien Y, ajá, que sería el precio del bien Y2, que sería este, menos el precio del bien Y1, sería este. Ajá. Es más, voy a colocar las Y's en cursiva para diferenciarlos. ¿Sí? Entonces, y me falta en la fórmula, recuerden que se, todo esto se multiplica por el bien, el, el precio, perdón, del bien Y1 sobre la cantidad del bien X1. Colocar aquí corchetes. Espero que sea claro, porque yo sé que no es lo mismo en Excel. Vamos a buscar, a ver. Ay, perdón, es que estamos. A ver.
a que la puedan ver mejor, a ver si nos aparece. Aquí está. Ujú. Es la elasticidad cruzada de la demanda. Vamos a copiar la imagen y a ver si la podemos poner acá. Hacemos un poquito más chiquita porque está muy grande. Mm, mm, mm. Esta sería la ecuación. Si se dan cuenta, es la misma que la elasticidad precio. Nada más que la diferencia es que cuando hablo de Q, me refiero al bien X. Y cuando hablo de P, me refiero al bien Y. Ujú. De hecho, aquí también lo especifica. Porque es cruzada. Ajá, porque estoy cruzando los datos de la cantidad de un bien con los precios del otro bien. ¿Sí? Entonces aquí de hecho aquí lo especifica. Cantidades demandadas del bien X. Ajá. Y cuando habla del precio, es el precio del bien Y. ¿Sí? Las cruza. De tal forma que, voy a borrar esto de aquí, y vamos a seguir la ecuación, que sería igual a Q2. Decimos que cuando hablamos de Q nos estamos refiriendo eh, al bien X. Entonces, ¿cuál es el bien X? Este, ¿no? El que no está en cursivas. Y de este voy a calcular, voy a hacer la diferencia de las cantidades. Q2 menos Q1, que sería 50 menos 40. Ajá. Y luego eso lo voy a dividir entre el precio, la diferencia del precio, pero del bien Y, que son los que están en cursivas. Ajá, entonces sería el precio 2 que sería 60, menos el precio uno que sería 40. Ajá, y luego todo esto lo voy a multiplicar por el precio uno, pero recuerden, cuando estamos hablando del precio, nos referimos al bien Y. Sería el precio uno del bien Y, que sería 40 sobre el precio, sobre la cantidad uno. Pero cuando hablo de cantidad, recuerden que me refiero al bien X. Entonces sería la cantidad de 40. Cierro corchetes, ¿dónde está? Acá está. Aquí ya metí directa la ecuación.
Ahí están las corcheas. Y esto, ¿vale? Voy a colocar aquí el por, ¿ok? Entonces, cuando sustituyo en la fórmula, ajá, recordando, las cantidades se refieren al bien X y los precios se refieren al bien Y. Obtengo una elasticidad de 0,5. Yo dije que si es positiva, es un bien sustituto. Si es negativa, es un bien complementario. Entonces, este sería un bien sustituto. Ajá, ok. Vamos a hacer, vamos a hacer otra. Tenemos, voy a colocar, voy a copiar el cuadrito de acá. Nada más. Le cambio. Aquí en lugar de café va a ser, eh, en lugar de café va a ser limón. Y acá, en lugar de té, ah, no, sigue igual, limón y té. Ajá. Ahora vamos a ver si estos dos bienes son sustitutos o son complementarios. Ajá. Y el precio inicial del limón es de 10 unidades, mientras que la cantidad a ese precio es de 20 unidades. Un tiempo después, el precio cambia a 20 unidades, 20 pesos, es decir, incrementó, y la cantidad disminuyó, ¿no? Como lo dice la ley de la demanda. ¿Qué sucede con el té ante esta variación en el precio y la cantidad demandada de limón? Bueno, pues sucede que en el té tenemos igual 20, em, 20 pesos como el primer precio y se demandan 40 unidades. En un tiempo posterior, el precio se mantiene y eh, la cantidad también reduce. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tipo de relación existe entre estos dos bienes. Voy a utilizar esta misma ecuación en la cual voy a cruzar los datos. ¿Mm? Y entonces voy a colocar que la elasticidad es igual a la cantidad 2 menos la cantidad uno, pero cuando hablo de la cantidad voy a tomar los datos del bien X. Entonces sería cantidad 2 sería 35 menos cantidad uno. Sería 35 menos 40. Ajá. Y esto entre los precios de, recuerden cuando hablamos del precio, voy a tomar los de el bien Y. Primero el 2 que sería 20 menos el precio uno sería de 10. Y después esto lo voy a multiplicar, todo esto en su conjunto, lo voy a multiplicar, esta vez más. Ay, no, todavía no acababa. Esto lo voy a multiplicar por por el precio, perdón, 1. Cuando hablo del precio me estoy refiriendo a Y. Entonces sería el precio de Y, que es 20 sobre la cantidad uno. Cuando hablo de la cantidad me refiero a X, sería la cantidad uno, que es 20. Ajá. Y ahora obtengo una elasticidad
de menos 0,5. En el ejercicio previo era de 0,5 positivo y por lo tanto era un bien sustituto, es decir, el té sustituye al café. En este caso, el té es complementario del limón. ¿Por qué? Porque es negativo. Ajá. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda me permite identificar si los bienes son complementarios o sustitutos. Ajá. Si es positivo, es sustituto. Si es negativo, es complementario. Voy a aplicar la misma fórmula para la que ocupe para la elasticidad precio-demanda. La diferencia es que voy a cruzar los datos, ajá, de tal forma que las cantidades eh, van a ser del bien X, mientras que el precio van a ser del bien Y. Y esto me permite saber eh, qué tipo de relación mantienen estos dos bienes. Esto sería todo lo referente a la elasticidad cruzada de la demanda. Gracias. Nos vemos. Cualquier duda, pueden escribir.